el mensaje ayer, pero creo que no muchos han entendido, muchos han recibido el mensaje de la clase, no iba a ser presencial hoy día. Bueno, ayer he tomado examen en la 692 y me ha costado bajar. Subir no hay mucho problema, entonces por eso por lo menos 1 o 2 semanas más en las clases en la 693 van a seguir siendo virtuales. He intentado cambiar de aula, pero lamentablemente no hay la opción. Vamos a permanecer de esa manera. ¿Está bien? ¿Se puede ver en mi pantalla? Sí, jefe. Ok. Sí. Vamos a tomar el tema. Lo que nos toca ver es una de las funciones de la capa de red, que vendría a ser el control de congestión. Habíamos diferenciado la congestión del flujo. Hasta el tema anterior que ustedes han dado examen, habíamos hablado del flujo. ¿Cómo se controlaba el flujo? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se hace control de flujo? Podría haberles preguntado ayer. ¿Cuál es la respuesta? ¿Nadie? ¿No he estudiado para ayer? Está tan fresquito, se supone, todavía no se han olvidado. ¿Cómo se hace el control de flujo? ¿O a qué se refiere el control de flujo? Se le pide al emisor que pare de enviar. Exactamente. Eso es el control de flujo. El receptor es quien hace el control de flujo y le pide al emisor que deje de mandar porque no tiene más recursos, no tiene dónde va a almacenar la información, no tiene cómo procesarla, etcétera, etcétera. Entonces le dice que deje de enviar. El emisor se bloquea hasta que el receptor nuevamente le pueda decir que pueda volver a enviar. En HDLC, ¿cómo se controla eso? ¿Se acuerdan? ¿Era 00 o 11? A ver, ¿cuál es? Sí, es en el campo orden, ok. ¿Cuál es los valores? No, quiero saber los valores para hacer el control de flujo en la trama de supervisión de HDLC. La pregunta 1-0. completa. Empezaría en 1-0. 1-0, ¿qué sería? Selective repeat. No, Go back in it. no. Control de flujo. El 1-0 está bien. Es receive not ready. Eso significa no tengo espacio, no mandes. ¿Y con qué se vuelve a habilitar? Cero. Con 0-0, que significaría receive ready. Esos dos elementos nos permiten hacer control de flujo. Ok. Ahora, no es de flujo que estamos hablando de congestión. ¿Qué es congestión? ¿Qué es la congestión? ¿Qué es congestión vehicular? Es cuando muchas vías están ocupadas o muchos canales están ocupados. Ok. Que hay demasiada información, demasiado flujo de información en los canales, en el caso de una congestión de red. Una congestión vehicular, demasiados vehículos en las vías, lo que hace que no se pueda avanzar de un lado a otro. Eso provoca congestión. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra una comparativa, una relación entre la carga ofrecida y el caudal útil, los paquetes que pasan. Entonces, esto va creciendo linealmente inicialmente y en este punto,
que está sombreado, comienza la congestión. Lo ideal sería que vaya acercándose poco a poco hacia la meta, que es la capacidad de la red, y se quede en la meta. Eso sería una respuesta ideal. Esto sería un crecimiento asintótico hacia una meta. ¿Está bien? Obviamente, si crece linealmente, se toparía con esto. No funciona así. Lo ideal es que vaya y poco a poco que se está acercando a la meta, se vaya reduciendo su crecimiento hasta que se quede en la meta. Y no sobrepase la meta. Por lo tanto, no provoca congestión. Si una calle tiene 3 vías, los vehículos empiezan a fluir. Primero llegan a una vía, llegan a una segunda vía, llegan a la tercera vía y todo sigue fluyendo. Es como la Blanco Galindo. Tenemos 3, 4 vías que están todo el tiempo fluyendo. A menos que haya un bloqueo en Colcapirua, por ejemplo, va a empezar a congestionarse y colapsarse. Pero si no hay ningún bloqueo, solamente el hecho de los semáforos, esa vía va a estar fluida, no va a haber congestión, pero sin embargo está al máximo de su capacidad. Si empiezan a aparecer, no sé, hay un desvío por otro lado, hay un bloqueo en otro lado y todos los carros entran a la misma vía, empieza a colapsarse porque van a entrar más carros de los que puedan. Así que en vez de las 4 vías va a meterse una quinta vía y va a hacer que se arrinconen más y vayan con más lentitud. El flujo va disminuyendo y la congestión va incrementando. Entonces, si llegamos a utilizar la capacidad real y poco a poco nos acercamos a esa capacidad y no la sobrepasamos, estamos en un comportamiento ideal. Perdón, una respuesta ideal y deseable, pero no funciona así. Normalmente, cuando empieza a llegar al punto de la congestión, esta sombra, los paquetes empiezan a conflictuar entre ellos y empieza a generarse pérdida de información, colapso. Y el comportamiento es este. Entonces, ¿qué tienen que hacer los routers, los enrutadores, para evitar esto y llegar a esto o esto? Una respuesta ideal o una respuesta deseable. Existen varios métodos que nos permiten trabajar con la congestión. Desde los preventivos a la izquierda hasta los reactivos a la derecha. Más lentos son los preventivos, cuestan más, demandan más esfuerzo. Más rápidos son los reactivos, cuestan menos y no les importa mucho la información. Entonces tenemos 5 métodos que vamos a revisar. El primero, empezamos a la izquierda, aprovisionamiento de la red, más lento y preventivo, enrutamiento consciente de tráfico, el control de admisión, regulación de tráfico, el desprendimiento de carga, el más rápido y reactivo. ¿Está bien? Avanzamos en ese sentido. ¿Qué significa aprovisionamiento de la red? Esto implicaría que vamos a hacer un buen diseño. Cuando estamos instalando una red en una empresa, se está haciendo un diseño, se arma la topología, se configura dónde van a estar los puntos, en qué lugares u oficinas van a estar las terminales, los dispositivos, las impresoras, los switches, los routers, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todas esas máquinas van a estar conectadas a Internet. ¿Con qué ancho de banda? ¿Qué servicio, qué proveedor vamos a utilizar? ¿Qué canales vamos a utilizar para esto? Si vamos a utilizar con fibra óptica, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de todos estos elementos físicos, tenemos que dimensionar adecuadamente la red. ¿Qué implica? ¿Qué capacidad va a tener el router? ¿Qué capacidad van a tener los switches? No es cuestión de comprar cualquier switch en el mercado y ponerlo. Y bueno, funciona, funciona. Cualquier router del mercado funciona, funciona. Le hacemos el enrutamiento estático y habilitamos. El problema es cuando todos nuestros usuarios en forma concurrente quieren conectarse a Internet. ¿Va a soportar la red? Entonces, hacer un dimensionamiento correcto es muy importante. Cuando se hace un dimensionamiento correcto se llama aprovisionamiento. La idea es que podamos hacer que todos los dispositivos que compremos estén dimensionados para la carga que vamos a soportar, más un porcentaje de tolerancia, que por algún momento puede ocurrir algo inesperado y que nos soporte. Pero si sin hacer ningún tipo de dimensionamiento colocamos y encendemos todo y que empiece a funcionar y nos damos cuenta que, no sé, a las 2 horas se empieza a congestionar, se empiezan a perder paquetes, se pone todo más lento, algo está mal. Entonces no es cuestión de agarrar cualquier dispositivo, enchufarlo y que funcione, sino dimensionar adecuadamente.
Ahora, esto es más lento. Obviamente es más lento. Esto demanda más costo. Si uno que está diseñando una red en una empresa, el gerente o el dueño de la empresa le dice, a ver, ¿cuánto nos va a costar? Y ustedes le dan un monto, le dice, pero me parece muy caro, ¿no hay forma de abaratar? Sí hay forma de abaratar. Podemos comprar dispositivos de menor capacidad, pero ¿nos va a hacer daño? Inicialmente probablemente no, ya compraremos eso. Abaratamos costos y cuando empieza a haber problemas, ¿quién tiene la culpa? No es el que ha pagado la compra de los equipos o la ha aprobado, sino el que ha diseñado. Y le va a decir, pero usted, ¿por qué no me ha dicho que íbamos a tener este problema? Y le he presentado originalmente, era mi primera oferta, pero era muy cara. Y bueno, ¿quién va a tener la culpa al final? Porque tendrían que cambiar todos los dispositivos. Entonces, no se acostumbra a hacer un buen aprovisionamiento de red. Se acostumbra, por el contrario, a colocar equipos aquí por allá y que funcionen y que se expongan inicialmente. No se dimensiona el crecimiento, no se dimensiona la cantidad de información, no se dimensiona el flujo de esa información. Entonces esto es algo que no se hace, debería hacerse, pero es algo que no se hace. Ok, avancemos. El siguiente elemento es el enrutamiento consciente de tráfico. Ok. Podemos tener múltiples dispositivos con distintos tipos de enlaces. ¿Qué implica? ¿Dónde están? Por ejemplo, no sé, aquí. Este router B tiene 5 enlaces. ¿Está bien? 5 enlaces. Podemos ver que Y siempre está mandando un montón de información. X manda menos, W manda menos, U también manda un montón de información. Entonces, podemos identificar plenamente de dónde llega más flujo de información. Y eso nos permitiría, de alguna manera, estar conscientes de lo que tenemos. De tal manera que podamos controlar, de alguna forma, ese ancho de banda que viene o que tenemos como enlace fijo. Tratar de manejar algo que nos permita cierta tolerancia hasta cierto lugar de cierto enlace y luego frenarlo. O sea, vamos a saber de dónde genera más tráfico, quién genera más tráfico y tratar de controlarlo y que no afecte a los demás elementos que no congestionan nuestra red. Normalmente en Internet, los protocolos de enrutamiento no van a ajustar las rutas dependiendo de la carga. Estos ajustes van a ser fuera del protocolo. El protocolo de enrutamiento no va a decir, por este lado fluye más, así que lo voy a frenar, y por el lado donde fluye menos voy a ir. En algún momento el algoritmo, el protocolo va a buscar el mejor camino, pero ese mejor camino puede congestionar la red, porque todos pueden haber elegido ese mejor camino. Entonces el protocolo no tiene ningún mecanismo para controlar eso. Solo elige su ruta y la toma. Si en cierto momento vuelve a buscar la otra ruta, puede que ya no elija la primera, elija una segunda. Pero no está haciéndolo en función de cuánta carga tiene. Si ustedes recuerdan, les he dicho que, por ejemplo, EIGRP de Cisco maneja una fórmula con 5 constantes, ¿verdad? Estas constantes, vamos a ver si la tengo por aquí, por defecto son K1 y K3, ¿está bien? Sus compañeros me imagino que nos van a mostrar la fórmula y todo cuando nos expongan el tema. Yo quiero mostrarles solamente las constantes. Aquí tenemos EIGRP, perdón. No estoy compartiendo toda mi máquina. Y nadie dice nada. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Ok, ¿se puede ver el Wireshark? Sí, ingeniero. Fíjense, esto es Cisco IGRP. Cisco IGRP utiliza una mezcla de 2 algoritmos, el vector distancia y el estado de enlace. Si ustedes recuerdan, el estado de enlace se caracterizaba por estos paquetes que estoy marcando. ¿Alguien puede leer? Hello. Hello. Estos son los que les permite anunciar que existen. Y esto maneja inundación para hacer esto. ¿Está bien? Aquí está su número de secuencia. ¿Para qué servía el número de secuencia?
El ID. El ID. Y también había un tiempo de vida útil, ¿se acuerdan? ¿Dónde está? Time to live. ¿Sí? Entonces aquí les estoy mostrando esos elementos que evitan que la inundación esté haciendo un broadcast como tal. Pero bueno, no nos interesa ver esta parte, nos interesa ver las constantes que le estaba diciendo. Aquí nos muestra ni siquiera 5, 6 constantes, de las cuales solamente la 1 y la 3 están activas, por eso aparece con flag 1. La fórmula va a componer de distintos elementos, multiplicaciones, divisiones, etcétera, de estas constantes con algunos valores. Entonces, las que se multipliquen por 0, obviamente no se toman en cuenta, las que se multiplican por 1 se toman en cuenta. ¿Qué es el 3 y qué es el 1? El 1 es el ancho de banda y el 3 es el retardo. Pero dentro de estos también está la carga, que normalmente no se la toma en cuenta. Entonces, se podría, si se colocan 1 en una de estas constantes que corresponden a la carga, vamos a entender también que cuanto más carga tenga un enlace, es el menos, va a tener una métrica mayor. Por lo tanto, no va a ser una opcional para poder. Y cuanto menos carga va a tener, va a ser una opcional para poder elegirla. Entonces, de aquí se constituye la métrica, pero por defecto no se toma en cuenta la carga. Retardo, ancho de banda. ¿Está bien? Entonces, normalmente, como dice aquí el texto, no se ajustan a la carga. Entonces, ¿qué va a pasar? El administrador de la red tiene que estar monitoreando su red, tiene que tener alarmas de tal forma que siempre esté controlando que no haya congestión y tomar algún tipo de medida si se empieza a provocar algún tipo de congestión. Esto se llama ingeniería de tráfico y vendría a ser como un semestre, si quieren, en el estudio en las redes. No vamos a adentrarnos, simplemente les estoy mostrando lo que se puede hacer. Esto sería, entonces, el método de enrutamiento consciente de tráfico. ¿Está bien? Veamos otro método que se llama control de admisión. Esto es algo parecido, a ver, no sé si ocurre ahora, pero bueno, en mi época cuando habían fiestas de 15 años, había un protocolo. Y en la invitación aparecía y decía hombres con traje formal, chicas con traje cóctel o algo así. No sé si seguirán haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasaba? En la puerta estaba ahí personal de seguridad. Si uno tenía la entrada o la invitación, pero estaba con polera, con jean, con tenis, no le dejaban pasar, porque la fiesta tenía cierto protocolo. Eso es un control de admisión. O lo mismo en algún boliche donde puedan ir a bailar y suponiendo que sean menores de edad, lo mínimo que les van a pedir es el carnet de identidad para asegurarse ellos de que ustedes sean mayores para poder pasar. Eso es un control de admisión. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo funciona un control de admisión en los routers? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien puso su micrófono? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Por mi parte, sí, ingeniero. Ok. Entonces, ya hemos visto que cómo se hace, o sea, ¿a qué nos referimos con control de admisión? En la parte de routers tenemos algo que se llama leaky bucket. Aquí está. Vendría a ser como un balde, una cubeta agujereada. ¿Cómo funciona? Me imagino que todo el mundo sabe cómo funciona en un embudo. ¿Alguien me puede describir cómo funciona un embudo? Es decir, se echa una cantidad específica o bastantes litros, por ejemplo, puede ser una botella y para evitar que haya un derrame, entonces es que tiene esa parte, el piquito o el canal, para que pueda no sin botar nada, supongo. Exactamente, o sea, entonces tenemos una parte más ancha en el embudo donde entra más caudal de líquido, pero tenemos una parte angosta del embudo donde va a salir algo medido, un caudal constante. Y esto permite que se controle la entrada. ¿Qué pasa si empezamos a echar más líquido del que debamos en el embudo? ¿Qué sucede? Va a desparramarse por todo lado. Exactamente. Entonces va a desbordar
Pero aquí va a seguir entrando en forma constante lo que está medido. Aquí se va a desparramar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos con el leaky bucket la cubeta agujereada es algo parecido. Voy a tratar de dibujar una cubeta. Y aquí tenemos un agujerito. Entonces, estamos vertiendo líquido en la cubeta. El líquido va llenando, pero lo que sale es algo constante. La misma lógica que el embudo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿qué estamos haciendo? En los routers se puede configurar las interfaces para que, no importa lo que reciba, lo que procese y lo que despache sea algo específico. Entonces vamos a manejar un caudal de salida. ¿Para qué? Para no congestionar la otra red. Vamos a suponer que este es nuestro router. Aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro, y aquí tenemos otro. Lo que nos interesa, por ejemplo, es filtrar hacia este lado. Entonces, no importa lo que llegue de aquí, aquí siempre va a estar algo controlado. El agujero va a estar en orientación hacia este lado. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? ¿Lo puede volver a repetir, Inge, la última parte, por favor? Ok. La cubeta agujereada es como un embudo. Vamos a suponer que en este router queremos aplicar el leaky bucket. Entonces, de aquí pueden llegarnos un montón de flujo de información de distintos routers. Nosotros somos este router que estamos controlando y queremos controlar la salida hacia este otro router, que puede ser nuestro proveedor de internet o nuestro servidor, no importa. Queremos controlarlo. Entonces, podemos hacer que el flujo de aquí, etcétera, sean como los elementos que ingresan a la cubeta, pero que el proceso y la salida vamos a controlar hacia este lado. Entonces, esta interfaz es la que está goteando, o la que tiene un flujo constante, un caudal constante, de tal forma que siempre controlemos y no vamos a congestionar esta interfase porque nos interesa que esta interfase esté siempre despejada. Entonces, de esa forma controlamos. Es como si el embudo pusiésemos con líquidos de este lado y la salida está hacia este lado. No importa aquí que desborde, no nos interesa. Aquí tenemos el control. Eso sería el leaky bucket. ¿Está bien? Pero vamos a suponer también que, por ejemplo, aquí tenemos otro router que le llamamos A. Este router se llama B. Y este router se llama C. Vamos a suponer que A utiliza o manda demasiado información. C también lo hace, aunque un poco menos, pero también lo hace. Pero B siempre manda la información necesaria no para congestionar, sino hace un uso adecuado de la red. Entonces, si tenemos estos tres de entrada y uno de salida, ¿cómo podríamos controlar para que A, por ejemplo, esté más restringida, B menos restringida, perdón, C menos restringida, pero B no esté restringida, porque hace un uso adecuado del canal? Esto se llamaría token bucket. Ahora tenemos este mismo balde, pero ahora tenemos dos agujeros. Vamos a suponer uno con un agujero más grande, donde la información fluye mejor. Esto es A, esto es B y esto es C. ¿Está bien? Entonces, A siempre va a utilizar el agujero pequeño. B va a utilizar el agujero grande mientras pueda y luego va a utilizar el agujero pequeño. Mientras que, B, ¿no? Y C va a utilizar también el agujero pequeño. ¿Cómo podemos controlar que estos dos agujeros estén restringidos o abiertos para uno u otro? Podemos darle una serie de créditos. Cuanto más usen, acumula más crédito. Cuanto peor usen, decrementan su crédito. Entonces, premiamos a los que utilizan el canal adecuadamente y castigamos a los que lo usan mal. Castigamos porque todos van a salir por el agujero pequeñito y premiamos a los que van a utilizar bien, van a utilizar el agujero grande, pero no todo el tiempo, solo hasta que se acabe su crédito. Entonces, el crédito se va consumiendo, utilizan el caudal grande hasta que se termina y luego empiezan a utilizar todos el canal pequeño. Esa es la diferencia.
Un token bucket vendría a ser como un balde con dos agujeros, uno más grande y uno más pequeño, y el leaky bucket vendría a ser un balde con un solo agujero pequeño. Estamos controlando la entrada de la información de los routers y generando una salida controlada, un embudo. ¿Está claro esto? Sí. Ok. Esto se llamaría control de admisión. Continuamos. Tenemos regulación de tráfico. A ver, ¿qué es un regulador de tráfico? Si tuviésemos una congestión vehicular, los semáforos se han quemado y todo el mundo quiere pasar, así que genera una gran congestión, hay un montón de bocinazos, gente que se está gritando y nadie puede moverse. ¿Cómo se regula ese tráfico? ¿Cómo podríamos regular ese tráfico? Con un oficial de tránsito. Ok, podría ir un oficial de tránsito y a través de su silbato empezar a hacer fluir en una u otra dirección. Podríamos esperar que vaya una grúa que despeje los vehículos, podríamos esperar que vaya un carro policial en su moto, etcétera, etcétera. Tenemos formas de hacerlo. O que simplemente se constituyan los semáforos. ¿Está bien? Entonces, en Internet o en redes, los emisores ajustan las transmisiones normalmente para enviar tanto tráfico como la red puede distribuir. Esto es control de flujo hasta ese punto. Entonces, si se controla el flujo adecuadamente, normalmente la red va a seguir trabajando hasta antes de que comience la congestión. Cuando la congestión ya es inminente, se tiene que pedir a los emisores que reduzcan sus transmisiones a su velocidad. Esto es algo común. Es como si en una calle se empieza a congestionar de vehículos, alguien tiene que notificar a los otros de que ya no vayan por esa calle. Hay un semáforo, no, una visualización inteligente, por ejemplo, en Cochabamba, que hace eso. ¿Alguien sabe dónde está? La Libertador. Justamente, en la Libertador. Hay un lugar donde el estadio que anuncia cosas. Nadie le presta importancia, pero ese es su propósito. Uno está entrando a la vía y le dice, usted puede ir por esta vía hacia el sur o con esta vía hacia el norte, y le puede decir, la Ayacucho está congestionada. Debería decirlo. Entonces, los vehículos que tengan que optar por esa vía van a buscar una vía alterna. Entonces va a existir una realimentación. Y eso es algo interesante. Estamos regulando el tráfico antes de que ocurra, de alguna forma, la congestión. ¿Está bien? Entonces, los enrutadores normalmente tienen que determinar cuando están acercándose a la congestión. En esta curva que hemos visto, cuando estamos en este punto, ¿no? Cuando estamos llegando a ese punto. Para esto, cada router tiene que monitorear, normalmente en forma continua, los recursos que utiliza. Entonces, los encargados de redes tienen scripts que están diseñados para ir monitoreando y ante cualquier eventualidad sueltan alarmas y el administrador tiene que hacer algo. No estoy hablando de una persona que controla una empresa, no sé, una red LAN pequeña, ¿no? Sino dejando a UPSI, por ejemplo, que controla todo el tráfico de la universidad. Entel, que utiliza algo así, como te entienden, ¿no? ¿Qué posibilidades son? Que podamos utilizar todos los enlaces de salida, que podamos distribuir nuestra carga en todos los enlaces de salida. Sobre una congestión. Entonces, el router debería poder mandarle un mensaje al emisor diciendo se está congestionando la red. Y el emisor debería tratar de frenar un poco el envío de información. Si se ponen a pensar, esto es como hacer un control de flujo, pero entre routers. ¿Ok? Ahora, existen formas
de hacer que esta notificación no genere más tráfico. ¿Por qué? Si mandamos un paquete en sentido contrario al que nos está llegando, estamos ayudando, obviamente, a que congestione, porque también estamos aumentando paquetes en la red. Hay otra forma de hacerlo de una manera más simple, que aprovechemos los paquetes que ya están saliendo para mandarle un flag. Se llama SN, notificación explícita de congestión. Les voy a mostrar en el Wireshark que tenemos abierto. Por ejemplo, no sé, cualquiera de estos. Perdón. Aquí tenemos campo de servicios diferenciados. Y aquí tenemos el ESN. Y no está seteado, si se fijan. ¿Qué significa? Estamos aprovechando en mandar la información y dentro de eso hemos pegado algo. En vez de mandar todo un paquete para aumentar la congestión, estamos aprovechando lo que viaja. ¿Cómo se llama este concepto? De que aprovechemos un paquete que está mandando información para pegar algo. Piggyback. Piggyback, o sea, ok, han estudiado. Entonces estamos haciendo piggyback y es mucho mejor que mandar todo un paquete para avisar. ¿Se acuerdan que utilizamos piggyback para hacer la confirmación con el ACK? Entonces aquí le ponemos un 1 y estamos notificando que se está produciendo congestión. En lugar de mandar todo un paquete de supervisión diciendo NAC, ¿entienden? Es la diferencia. Ok, entonces tenemos formas de regular el tráfico, pero esto es cuando ocurre o cuando está por ocurrir. ¿Quién se hace cargo? El administrador. Y él debería tener herramientas de monitoreo, seguimiento y de control como tal. Esto también se llama ingeniería del tráfico. ¿Está bien? ¿Dónde está? Ok. El último de los elementos, de los mecanismos, se llama desprendimiento de carga. Y esto es un poco obvio. Desprendimiento de carga significa que me voy a deshacer de algunos paquetes. Ahora, ¿de qué paquetes me voy a deshacer? ¿Están congestionando? ¿Cómo sé cuáles están congestionando? Un poco complicado. Cisco maneja un concepto que se llama RED, Random Early Detect. Sin embargo, aquí está el acrónimo y lo que significa. Sin embargo, este acrónimo antes tenía otra traducción. Era Random Early Discard. Un descarte aleatorio temprano. A ninguno de los clientes de Cisco le ha gustado saber que Cisco descartaba aleatoriamente sus paquetes. Bueno, Cisco ha arreglado el problema, les ha dicho que no hace un descarte, sino que hace una detección. Sin embargo, no es cierto. Se sigue descartando paquetes. Ahora, ¿qué significaría en una congestión vehicular hacer esto? Imagínense colapsada la aerolínea Oquendo. ¿Qué significaría hacer un random early discard? Eliminar un auto aleatoriamente. Exactamente. Entonces, vamos a suponer que el semáforo se arruina y empiezan a fluir vehículos en los 4 sentidos. Bueno, en este caso serían 3 sentidos. Entonces, es como si existe una mano mecánica que agarra un vehículo y lo bota. Y aleatoriamente va despejando la vía antes de que se produzca la congestión. Entonces, ¿dónde hacemos red? En este punto. Entonces, jamás vamos a llegar a que se colapse, ni tampoco tener una respuesta ideal. En este punto, vamos a mantener nuestra carga en este punto. Si empieza a congestionar más, aleatoriamente descartamos más paquetes. ¿Cómo se da cuenta el emisor que su paquete ha sido descartado? ¿O cómo no se da cuenta que ha sido descartado? Vamos, ya hemos visto esa parte.
¿cómo se da cuenta el emisor que su paquete ha sido descartado? Nunca obtiene respuesta. No va a tener la confirmación. Pero obviamente el emisor no va a saber que su paquete ha sido descartado. ¿Qué va a suponer? ¿Se acuerdan? Hemos visto los mecanismos ARQ, Automatic Repeat Request. Mandábamos y teníamos que parar y esperar hasta que llegue la confirmación. Mientras tanto había un time. ¿Recuerdan? Entonces, ¿cómo se va a enterar que su paquete ha sido descartado? No se va a enterar, pero obviamente jamás le va a llegar la confirmación. Y si no le llega la confirmación, ¿qué tiene que hacer? Volver a enviar. Volver a enviar. Y entonces es poco probable que por segunda vez aleatoriamente le vuelvan a descartar. Entonces, cuando se vuelve a mandar, no es tanto por problemas del canal, sino porque los routers están haciendo su trabajo. Están evitando que se llegue a congestionar. Y el método más utilizado es el método RED. En este punto se empiezan a descartar paquetes para evitar entrar a esta zona. ¿Está claro? ¿Está claro? Inge, perdón, justo estaba anotando. ¿Cómo se daba cuenta cuando un paquete ha sido descartado? ¿Cuando no lo notificaba o cuando lo notificaba? Nunca se entera. Ok. Nunca se entera de que el paquete ha sido descartado, pero se da cuenta, obviamente, que se ha perdido, algo ocurrido. ¿Por qué? Porque no le llega la confirmación del acuse de recibo. ¿Qué tiene que hacer entonces? Volver a mandar. Entonces los emisores jamás van a considerar de que hay un router en el camino que está descartando sus paquetes. Simplemente no le llega la notificación y bueno, el router vuelve a mandar cuando se venza su timer. O el equipo vuelve a mandar cuando se venza su timer. Pero ni se entera. Entonces, dentro de estas líneas, métodos de control de la congestión, podemos ver que los reactivos o los más rápidos son los utilizados. Estamos hasta regulación de tráfico y hasta control de admisión. Pero estos dos normalmente no se los realiza. Entonces, muy pocas personas o muy pocas empresas hacen estas dos. Normalmente empezamos desde aquí para ser más reactivos que preventivos. ¿Está claro esto? ¿Alguna duda sobre el control de congestión? ¿Se ha entendido? Ok. Terminamos la parte de la capa de red OSI y empezamos por la capa de red TCP/IP. ¿Está bien? Vamos a esta gráfica y vamos a tratar de entender. Esto vendría a ser algo parecido a lo que hemos visto con Network 3D Map. Esto. En lo más alto del tenemos estas líneas azules. ¿Qué son? Backbone. El backbone. El backbone, la red troncal, la columna vertebral de lo que es el Internet. Todas estas líneas azules es el backbone, la línea de más alta jerarquía. Y del backbone vamos a ir bajando jerárquicamente distintas redes que van a ir llegando hasta nuestros hogares. En el caso del backbone de Chile, que cruza por Chile, vamos a bajar por fibra óptica a Perú, entramos a La Paz y de La Paz se distribuye a todo lo que es Bolivia. En algunos casos de Chile, vamos a entrar por el mismo Chile, por una línea de por aquí, interna de Chile, y pueden entrar por Tambo Quemado o por lo que sea, y van a conectarse hacia La Paz. Entonces, luego de esa red, del proveedor de Entel, Viva, Comteco, lo que sea, vamos a bajar a la institución, por ejemplo, San Simón. Y San Simón va a tener sus propias redes jerárquicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en ese nivel. ¿Está bien?
Aquí tenemos una red doméstica, nuestra casa. Muchos de ustedes hoy deben estar tal vez atendiendo desde su casa. Así que están conectados a través de fibra óptica, de ADSL o lo que sea, desde sus casas a una WAN. Esta WAN es su red regional, un ISP, Comteco, Entel, Viva, etcétera, etcétera. Esta a su vez está conectada con una red más grande. En el caso de Entel, está conectado con la red troncal, pero con la red troncal del backbone a través de Chile, Perú primero y luego Chile. Entonces, puede ver la universidad, por ejemplo, mi máquina en este momento está conectada a una red institucional, en una empresa. Entonces, mi red es local, toda esta mi red es San Simón, y está conectado a través de Entel o Access hacia sus proveedores. Esta es una red nacional, y esta red nacional también está conectada por Chile, por Perú, por Brasil, por Argentina, por donde puedan, hacia la red troncal. Aquí en la red troncal, para conectar todo, necesitamos líneas transoceánicas, interoceánicas. Y de esta forma conformamos lo que es el Internet. ¿Qué hace que esto funcione? En el texto dice, ¿cuál es el pegamento que mantiene unida a esta red? Se llama IP, protocolo de Internet. O en forma general, la suite de protocolos TCP/IP. Eso es lo que nos da vida a nuestra infraestructura. ¿Está bien? Aquí tenemos un poco de explicación de lo que acabo de escribirles. Hay un término que aquí se usa, que más adelante se va a explicar, y que tiene que ver con sistemas autónomos. San Simón, ¿es un sistema autónomo? La respuesta es no. Entel es un sistema autónomo, la respuesta es sí. Entonces, los sistemas normalmente son los proveedores de Internet. Entonces, Entel será un sistema autónomo, Ax la otra, Comteco, Viva, son sistemas autónomos. Y estos sistemas autónomos dentro de un país tienen que conformarse en una red nacional, tienen que interrelacionarse. Es como los teléfonos. Sabemos que si tenemos que llamar, no por celular, bueno, aunque por celular, por celular no funciona. Por teléfono fijo, si queremos llamar a otra ciudad, necesitamos el código de la ciudad. ¿Cuál es el código en Cochabamba? 42. El 4, solo el 4, el primer 4. ¿Cuál es el código en La Paz? El 2. ¿Cuál es el código en Santa Cruz? Tres. ¿Cuál es el código de Bolivia? Más 591. 591. Entonces, pero independientemente de estos códigos nacionales e internacionales, también tenemos un código de operador en Bolivia, porque tenemos muchos operadores. Así que si yo quiero llamar a Bolivia, de Bolivia a otro departamento dentro de Bolivia, voy a tener que escoger un código. Coloco 0, 10, 4 y el número de Cochabamba, por ejemplo. O 0, 11, 3 y un número de Santa Cruz. O un 0, 14 y un número, el 2 y un número de La Paz. Estoy utilizando un código de operador aparte. Y si quiero llamar internacionalmente a Estados Unidos, voy a utilizar 00, un código de operador, 10, 11, 12, 13, 14, luego el 1 y el número de Estados Unidos. Entonces estoy utilizando una serie de códigos que me están permitiendo hacer el salto. En el caso de celulares, el gobierno, hace 2 gobiernos, se ha instituido una norma que diga que no necesitamos código de ciudad, sino que no exista roaming entre las ciudades. Al principio sí existía. Si estábamos en otra ciudad, nos cobraban por la llamada adicional. Ahora podemos llamar entre todo el país a nivel celular y no hay ese cobro. Es como estaríamos llamando dentro de la misma ciudad. Pero con teléfonos fijos aún no funciona. Y como tenemos varios operadores, ellos tienen que interrelacionarse. Entonces vamos a ver más adelante cómo se interrelacionan, para que la llamada sea local y no nacional. Es decir, si aquí tenemos todo Bolivia, esto es Entel, esto es Viva, esto es Tigo, no salga la llamada de Entel por líneas internacionales y vuelva por la de Tigo. Esto sería mucho costo.
Entonces, lo que se hace es que estas redes internas, sistemas autónomos internos, se interconecten, de tal forma que no haya roaming y que cualquier comunicación interna no salga del país. Solamente cuando la comunicación va fuera del país, utilice líneas internacionales. ¿Está bien? Eso se llama, de manera general, sistema autónomo. Ok, hemos dicho que el protocolo que es el pegamento para el Internet se llama IP. Tenemos dos versiones de este protocolo. La versión más extendida y más utilizada hasta el momento es la versión 4. Existe una segunda versión, que es la versión 6, pero que todavía no está a nivel mundial totalmente implementada. Es como el 5G en telefonía móvil. El 5G tampoco está totalmente en cobertura mundial. Solo lo tienen algunos países, no todos. Nosotros hemos llegado a 4G, por ejemplo, en Bolivia, no tenemos 5G. Estamos en lo mismo. Muchos países no tienen la versión 6 completamente implementada. Entonces se maneja una especie de combinación o híbrido entre la versión 4 y la versión 6. Existen métodos para traducir de una a la otra. Entonces vamos a empezar hablando de la versión 4, que es la que más se maneja. Y vamos a empezar mostrando algo interesante. A ver. Tenemos algo que se llama datagrama. El PDU de esta capa se llama datagrama. Y un datagrama está compuesto de dos partes. La cabecera y los datos. ¿Está bien? La cabecera es esto. La cabecera por defecto tiene 20 bytes y tiene múltiples campos que nos van a permitir hacer una serie de mecanismos de control. Si ustedes recuerdan el concepto de encapsulación, ¿qué era? ¿Alguien me puede describir? ¿Cuál era el proceso de encapsulación? Tenía que estudiar, ayer era su examen, vamos. ¿Cuál es el proceso de encapsulación? ¿A qué se refiere? ¿Están todavía ahí? ¿Se ha desconectado? ¿Qué pasa? Sí, todavía están ahí, son más de 45. ¿A qué se refiere el proceso de encapsulación? ¿Nadie? Primer tema, la parte de software. Hemos dividido en hardware y software. ¿Qué es la encapsulación? Espero que haya ido bien su examen. ¿No es donde se ponían los headers y los footers? Exactamente, esa parte es. En la arquitectura de capas, el dato fluye de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y lo que se hace es que en cada una de las capas se va aumentando un header, una cabecera. Y en el caso de Ethernet se aumenta un cola. Y en función de que si estamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, se va encapsulando o desencapsulando, aumentando cabeceras o quitando cabeceras. Entonces, en el caso de por algo que hemos visto, la trama Ethernet. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacerlo aquí? Ethernet tenía
Delimitador, dirección, control, data. No, Sí. eso es HDLC. Ay, perdón. Ethernet, una trama Ethernet. ¿Qué campos tiene? Destino, origen y data, creo. Ok, aquí tenemos MAC destino, MAC origen, luego IP destino, IP origen. no, trama Ethernet solamente. IP origen. Tipo, Tipo. ¿Y el tipo, qué número era si era IP? 0800. 0800. Ok, han estudiado. Y luego teníamos una cola. ¿Qué era la cola en la práctica? El piggyback. No, Redundancia. Ingeniero, soy yo, se escucha entrecortado. Sí, se escucha entrecortado. No, Inge, no se escucha nada. voy a cambiar de micrófono ahora. ¿Me escuchan? Ahora Sí se sí, escucha, Inge. pero un poquito lejano, pero se escucha. ¿Ahora sí? Ahora sí, Inge. Ok, era el micrófono Bluetooth. Está bien. Entonces, si se fijan, la trama Ethernet tenía un campo de dirección MAC destino, MAC origen, tipo. El tipo era 800, si lo que venía aquí adentro era IP. Justamente, entonces lo que viene aquí adentro es el datagrama. El datagrama IP se compone de una cabecera y de datos. La cabecera tiene estos campos. ¿Hasta ahí se entiende? Hola, hola, ¿se entiende? Sí, Inge. Sí, Inge. Ok, podemos continuar entonces. La cabecera normalmente tiene 20 bytes. Es una cabecera por defecto. Pero puede llegar hasta los 40 bytes. ¿Está bien? Eso va a depender de algunos campos opcionales. Normalmente no se usan los campos opcionales, salvo para ciertas funciones que vamos a ver. Así que por defecto va a ir todo esto hasta este punto. Y esto pesa 20 bytes. El campo versión va a aparecer el valor 4. Y HL es la longitud de la cabecera. Así que si solo se maneja hasta aquí, ¿cuánto sería este tamaño?
¿Qué valor tendría IHL si solamente llevo hasta aquí? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? Sí, ingeniero, se escucha. O sea, nada más que no quieren responder entonces. Ok. ¿Quién me puede responder? ¿Qué valor tendría IHL si mi cabecera solo tendría hasta este punto? 20 bytes. 20. Y si tuviese algún tipo de opciones, ¿qué valor tendría? 40. Entre 20 y 40, dependiendo qué opciones he colocado. Servicios diferenciados es bastante interesante, porque aquí lo que podemos hacer, les he mostrado en el Wireshark, es, por ejemplo, hacer control de calidad de servicio, perdón. Puedo mandar paquetes con prioridad alta o con prioridad baja. Y aparte de esto, también puedo notificar de que hay congestión. Luego tengo la longitud total, que vendría a ser la cabecera más los datos. ¿De qué tamaño es? Esta segunda fila nos va a servir para la clase siguiente. En la clase siguiente vamos a introducir el elemento que se llama fragmentación. Al principio del tema les había comentado a qué se refiere. ¿Alguien recuerda qué era la fragmentación? Dividir los datos en fragmentos más pequeños. ¿Por qué? El límite del MTU. Porque justamente tiene un MTU cada una de las redes y esta MTU podría ser más pequeña en una de las redes. Por lo tanto, vamos a tener que dividir. ¿No? Esa es la idea. Ok. Entonces, estos campos que están en esta fila nos van a permitir hacer ese tipo de trabajo. Hoy solamente los vamos a describir. ID es el número de la trama, número de datagrama, perdón, que nos permitiría saber qué fragmentos corresponden al datagrama original. Es una forma de controlar. Si es que llega un solo pedazo, bueno, es el datagrama completo. Si llegan 10 pedazos, son 10 fragmentos del datagrama completo. Así que la ID es la identificación que nos va a permitir armar otra vez ese rompecabezas. Dom fragment es un flag que le está diciendo que este paquete tiene un tamaño ya fijo y que no tiene que dividirse. Y si algún router necesita dividirlo porque su MTU es más pequeña, simplemente va a tener que descartarlo. Porque aquí le estamos diciendo que no se fragmenta. Por defecto, esto está en que sí se fragmenta, para que cualquier router pueda hacer el trabajo. El siguiente flag es small fragments, que implica que este datagrama es el último, es el único, perdón, ¿es el único o es el último? Es el único cuando no se fragmenta. Es el último cuando hay un montón de pedazos y tenemos el flag en 1. Entonces es el último, que implica los otros pedazos deberían estar con puros ceros. Por eso, este flag si originalmente el datagrama identificado como número 100 se divide en 10 pedazos, ¿cómo yo sé en el destino cómo rearmarlos? ¿Cuál es el orden correcto? Este campo me va a permitir hacerlo. Me va a permitir rearmar el rompecabezas. Esto lo vamos a ver en la clase siguiente. Pero de eso se trata. Luego tenemos el tiempo de vida. ¿Para qué servía? ¿Para qué servía? Delimitar el número de saltos del paquete. Exactamente. Para que la inundación no se conforme en broadcast, ¿no? Para que de alguna manera tengamos un control. Luego tenemos el campo protocolo que se encarga de la encapsulación. Les muestro de qué consiste. Más antes aquí hemos dicho que tenemos Ethernet, donde está MAC destino
MAC origen y tipo. Y el tipo aparece como 0800. Si aparece esto, hay aquí una colita. Si aparece 800, nos está diciendo que lo que está dentro es un datagrama, que vendría a ser la cabecera más sus datos. Entonces aquí abajo tenemos datos, si quieren. Datos. Ok. Vamos a ponerlo de esta forma. Vamos encapsulando, ¿verdad? Pero este protocolo nos está diciendo cuál es la siguiente cabecera. Entonces, dentro del dato va a estar dividido en dos partes igual, una cabecera y los datos. Y en esta cabecera va a decirnos este protocolo qué viene a continuación. Entonces aquí podemos ver el encapsulado y el encapsulado. Ethernet encapsula IP, IP encapsula el protocolo de transporte o el que corresponda. Estamos encapsulando. Entonces, ¿cómo podemos hacer el seguimiento de la encapsulación? El protocolo o el campo tipo de la trama Ethernet nos muestra qué viene a continuación. Con 800 nos dice que es IP. En IP, el campo protocolo nos dice qué viene a continuación. Y aquí podemos encontrar cualquier otra cosa. Esto que acabo de describirles, voy a mostrarles en Wireshark. ¿Se entiende hasta este punto? ¿Se entiende? No lo voy a borrar y les voy a mostrar sobre esto. A ver, aquí. Por ejemplo, trama Ethernet. ¿Qué cadena? MAC, destino, origen, Okay. tipo, datagrama. Voy a buscar una que no tenga reensamblados. Esta. Okay. Tengo MAC destino, MAC origen y tipo. Y el tipo es 800. Por lo tanto, mi siguiente cabecera, ¿qué tiene que ser? IPv4. Y justamente mi siguiente cabecera es IPv4. Si yo veo dentro de la cabecera IPv4, aquí tengo el campo versión. Justamente está con 4. Longitud de cabecera, 20 bytes. Implica que no tengo campos opcionales. Servicios diferenciados, no están seteados. Longitud total del datagrama, 1500 bytes. El ID, este es el número de mi datagrama. El flag down fragment está seteado. Significa que esto no puede dividirse. ¿Está bien? Y tengo el primero, el segundo está seteado, ¿no? Si se fijan, aquí así es. El primero no se usa, es reservado. El segundo es down fragment y el tercero es more fragments. More fragments, si está en 0, ¿qué implicaría? Que no es el último. Que es el último o el único. En este caso, si digo down fragment y aquí le pongo un 0, significa que no hay más fragmentos. 0 es no hay más fragmentos. Un 1, hay más fragmentos o es el último. En este caso, no hay más fragmentos. Y el offset me dice que empieza en el 0. Si yo quiero rearmar el rompecabezas, suponiendo que tuviese fragmentos, este es el primer pedazo. Tiempo de vida, 46. Significa que ha dado, suponiendo que haya partido con 255, y ha dado 209 saltos. Y todavía le queda un tiempo de vida de 46. Y aquí aparece el campo que acabo de escribirles, protocolo. Nos está diciendo cuál es la siguiente cabecera. Me dice TCP. Entonces, si yo reviso, mi siguiente cabecera justamente es TCP. Eso me está ligando, me está haciendo 800, me muestra el datagrama y el campo protocolo me muestra el siguiente. Este campo protocolo me está mostrando esto. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok. Checksum es un checksum parecido al CRC de Ethernet, pero este checksum solo verifica la cabecera. ¿Y por qué solo verificamos la cabecera? Porque Ethernet está revisando todo lo demás.
y la cabecera es adicional, perdón, la cabecera es cambiante. ¿Qué elementos cambian en cada salto cambia? ¿Cuál de estos campos cambia? Para que el checksum siempre cambie. ¿El tiempo de vida? Exactamente. En cada salto que da, esto disminuye. Por lo tanto, se tiene que recalcular el checksum. Por eso es necesario un checksum para la cabecera, porque este valor en cada salto cambia. Por último, tenemos dirección origen, dirección destino. Y bueno, vamos a ver más adelante, obviamente, esto, pero aquí tenemos dirección origen, dirección destino. Ahora ya no son direcciones físicas, como hemos visto aquí. Destino y fuente, direcciones MAC. Aquí son direcciones lógicas, llamadas direcciones IP. Fíjense que después de destino no hay nada más, justamente porque el tamaño es 20. No tenemos campos opcionales. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Tienen ustedes en el Classroom un documento que dice pruebas PINC. ¿Dónde está esto? Pruebas PINC. ¿Se ve en pantalla? Sí. Ok. Este comando ping, que me permite identificar conectividad entre dos puntos, también me permite mandar una serie de parámetros. Y de acuerdo a estos parámetros, yo puedo observar algunos tipos de comportamientos dentro de la cabecera. Vamos a hacer algo interesante. Vamos a... No me está aceptando. Quería capturar paquetes en tiempo real. Vamos a ver. ¿Por qué no me da permiso? Es por la versión del sistema operativo que he instalado. Bueno, no voy a poder hacer esta captura en tiempo real. ¿Cuál es la idea? Si utilizo el comando ping, la opción R, yo puedo registrar por qué rutas está pasando, cuáles son los saltos que está realizando. Estos son direcciones de routers. Si yo le coloco rastrear 5 rutas, me va a registrar las 5 primeras rutas por las cuales ha pasado. Si yo le pongo que lo haga con 9, va a utilizar las 9. El límite es 9, porque esta suma de direcciones, cada una de 32 bits por 9, me está cubriendo los 20 bytes restantes. Y mi cabecera máximo puede tener 40 bytes. 20 por defecto y 20 opcionales. Aquí le estoy añadiendo los opcionales. Pero también puedo registrar el tiempo. Si yo coloco la opción S en lugar de R, me registra el IP por el cual ha pasado y el tiempo en milisegundos. ¿Para qué me serviría esto? Por ejemplo, entre el primero y el segundo pasa demasiado tiempo, entonces tengo algún problema que tengo que identificar como administrador de la red. Tengo que determinar por qué está retardándose tanto. Tal vez alguna ruta mal definida, hay un ciclo, algo está ocurriendo. Entonces esto me permite monitorear en forma bien simple el salto que ha dado y qué tiempo le ha tomado de un punto a otro. Fíjense, entre el primer punto y el segundo es mucha diferencia. El primero es una dirección interna de San Simón y la segunda es de Entel o de Access. Eso que sí que está llegando hasta ese punto. Luego, entre la segunda y la tercera, los dos son de Entel o los dos son de Access. Y luego pasa a una tercera. Y fíjense las diferencias de tiempo. Entonces me está mostrando
La opción S, campos opcionales. Igual aquí, en vez de que tenga solo 20 mi tamaño de cabecera, va a tener entre un valor entre 20 y 40. Estoy colocándole campos opcionales. Otra opción que puedo realizar es cambiar el TTL. Por defecto el TTL se genera en una red con 255, ¿no? O en algunas con 128. Si yo coloco el parámetro i y le pongo un número, por ejemplo, hemos visto que para llegar a destino, fíjense, mínimamente tiene que pasar por 9 routers. Esto no lo demuestra, ¿no? Para intel.com.bo mínimamente yo paso por 9 routers. ¿Qué sucede si yo le digo tiempo de vida 4? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Aquí tengo una comprobación de que hay 9 routers por los cuales pasa mi mensaje antes de llegar a intel.com. Pueden ser más, pero mínimamente son 9 porque me está mostrando los 9 primeros. Entonces sé que son 9 routers por los cuales va a llegar mi paquete. ¿Qué pasa si yo le quito esos saltos y le digo que solamente dé 4 saltos? ¿Qué pasaría con el paquete? No llegaría. No llegaría, se muere en el camino. Entonces, aquí fíjense que dice tiempo de espera agotado, porque no ha llegado al destino. Y el último reporte que me está dando este valor, el 81, vamos a ver, este router, porque aquí debemos tener 1, 2, 3, 4. No sé por qué me está reportando este, parece por, no sé, pero me está reportando este, no ha llegado hasta ese punto, y me dice el periodo de vida caducó en tránsito. Se ha muerto el paquete. Y ese router me está reportando. Entonces, ninguno de los paquetes ha llegado. También se puede jugar con eso. ¿Dónde podemos ver esto? Una vez que se ha hecho eso, en el Wireshark. Y en el Wireshark nos permitiría mostrar el TTL que aparece con 4, por ejemplo, o con 0, o con 1, dependiendo de dónde lo hemos capturado. Otro elemento importante, y vamos a trabajar con esto, es que se puede cambiar el tamaño del paquete. Por defecto, ¿qué tamaño estaba aquí? ¿Recuerdan? 1500. ¿Verdad? 1500. Significa que el router va a dejar pasar, porque dice, está seteado DOM fragment, que no puede dividirlo. Sabemos que estos 1500 puede pasar. ¿Qué pasa si yo le paso un paquete más grande? Con "-L puedo colocarle 65.500. Y con "-F le digo DOM fragment. O sea, estoy seteando esto, justamente. Estoy poniendo un 1 y aquí. ¿Qué me responde? Es necesario fragmentar el paquete, pero se especificó DOM fragment. O sea, no puede pasar, pero me está reportando. Le he puesto un paquete muy grande que ningún router soporta en Bolivia. Entonces, fíjense cómo podemos ir a través del comando ping introduciendo elementos dentro de la cabecera del datagrama IP y tener resultados. Otro elemento es el tipo de servicio, ¿se acuerdan? Servicios diferenciados. Aquí yo puedo decirle, por ejemplo, con V, que tiene la máxima prioridad de mi paquete, 255. Esto es como calidad de servicio. Este paquete llega con 255 y lo va a poner adelante. Pero si llega un paquete con 1, lo voy a poner a la cola. Fíjense que cuando está con 255, las 4 pruebas son exitosas. Y cuando coloco con 1, solo una de 4 llega. Podemos ver calidad de servicio diferenciado ahí. Y se puede probar con este parámetro. ¿Alguna duda? Entonces, todos estos valores que estamos alterando a través del comando ping son para trabajar en esta cabecera y que podamos probar cosas. Yo, ingeniero, más que todo con base hace un rato, dos cositas. Estaba hablando justamente de la fragmentación, que se divide en paquetes pequeños, pero el MTU no entendí para qué o por qué. El MTU es la unidad máxima de transferencia, es el tamaño que la red soporta.
Yo les voy a dar un ejercicio para que puedan probar la MTU de su red, ¿no? Van a ver eso para que sepan cuál es la unidad máxima de transferencia que manejan. Normalmente, en las redes que manejamos, la MTU es esta. Ya. Por eso que en el ejercicio que yo he puesto, estoy mandando con un valor mucho más grande, y no va a pasar. Ya, Inge, gracias. Otra cosa, justamente del tiempo de vida, estaban diciendo más o menos qué era y tampoco lo llegué a notar del todo. Era control de no sé qué o algo así. El tiempo de vida, ¿qué es el tiempo de vida de manera general? Sí, eso era el tiempo de vida. ¿Qué es el tiempo de vida? ¿Mm? Es cuántos saltos puede dar mi paquete. ¿No? Tiempo de vida. Entonces, si yo sé, que en el ejercicio les he mostrado, que para llegar a Entel al menos necesito 9 saltos, porque esto me está demostrando, me han respondido, 9 saltos. ¿Qué pasa si yo le quito y pongo solo 4? Obviamente, en el camino el paquete muere, porque en cada salto el paquete, el router tiene que disminuirle 1 por el que pase. Entonces, con 4 está a medio camino y me responde que me dice el periodo de vida caduco en tránsito. ¿Qué más? Súper, gracias, ingeniero. Esas eran mis dudas. Ingeniero, una pregunta. Ese TTL que aparece cuando hacemos ping en sistemas operativos Windows y en Linux, siempre aparece lo mismo a veces. 60 y algo en Linux y 120 algo en Windows. Por defecto, normalmente es 255. Empieza con 255 cuando parte el paquete. Y como pasa de router en router, de router en router, ese valor va disminuyendo. Con 255 han considerado de que es suficiente para darle una vuelta al mundo. Entonces el paquete no va a dar 2 vueltas, pero con una vuelta es suficiente. La idea es que el paquete no esté fluyendo en la red de por vida. Ya hemos visto el simulador de inundación. Cuando ponemos infinitos saltos, es un problema. ¿Qué más? Bueno, quedamos ahí entonces el día jueves en aula. Ya saben que únicamente las aulas de la 93, el cuarto piso, por lo menos unas 2 semanas no lo vamos a usar. Pero directamente sería nuestra aula el día jueves. Y continuamos con lo que estamos avanzando. ¿Está bien? Sí, que Ok, hasta el día